Muy buenas noches y muy bendecidos a todos nuestros queridos hermanos. Bienvenidos a otro jueves de aprendizaje en los estudios de capacitación. Y en esta noche estamos en el volumen 12. Se termina la serie del volumen 4 o el tomo 12 del volumen 4. Y el tema de esta noche es diversos aspectos de Jesús el resucitado. Hemos hablado de Jesús ya en varias ocasiones, en las últimas dos pláticas, y la semana pasada estuvimos hablando acerca de Jesús, pero hoy vamos a tocar algunos puntos pertinentes, importantes, que tienen que ver con la resurrección de Jesús, y queremos hacer alusión a varias cosas específicas que son muy importantes de lo que ocurrió después que Él resucitó. Y vamos a hacer un pequeño análisis, no creo que es pequeño, creo que es exhaustivo, pero vamos a trabajar un poco con este asunto de la resurrección y vamos a corregir algunas otras cosas también doctrinales que nos han venido siguiendo por un tiempo y en realidad son cosas que no están correctas. Así que en esta noche vamos a hacer esa corrección. En su panfleto dice aquí para reflexionar, y esto es un comentario, dice: es importante que todos conozcamos que el Jesús que nos visitó es el mismo que resucitó y que, ¿qué más? Y que ascendió, el cual es el mismo que vendrá. Cuando usted mira eso, a usted le hablan de Jesús, hay un factor bien importante que hay que entender, y es que el mismo que nació de María, el que vivió 33 años y medio, es el mismo que fue crucificado, y ese que fue crucificado es el mismo que resucitó. Y ya hemos explicado bastantes cosas de que definitivamente el que resucitó tiene que ser el que murió, porque si fuera otro, entonces no tenemos nada que agradecerle, ¿verdad? El mismo que resucitó, pero ese que resucitó no se queda ahí, sino que también ascendió al cielo. Y hoy en la última parte vamos a hablar de varias cosas importantes que tienen que ver con la ascensión, porque la ascensión completa el ciclo del advenimiento de Jesús, que comenzó con un descenso. Diga descenso, ahora diga ascenso. Usted desciende y usted asciende. Pues Él descendió y la última faceta de su manifestación en su vida fue ascender. Cuando Él ascendió ocurrieron dos o tres cosas muy importantes que no las podemos perder de vista. Así que vamos a estar hablando de eso. Si nosotros perdemos de vista este punto que estamos discutiendo ahora, corremos el peligro de sucumbir cayendo en doctrinas que niegan a Jesús. Usted cuando cree en Jesús tiene que creer en todo el paquete, the whole package. Los americanos dicen the whole kit and caboodle, que es lo principio y lo último. Tiene que ser así. Usted no puede creer partes del asunto, porque el plan de Jesús es uno. Y ese plan comenzó con su descenso y terminó con su ascensión. ¿Ok? La primera parte de hoy vamos primeramente a ver varias cosas que tienen que ver con los resultados y los beneficios de la resurrección. Eso es lo primero. Mire cómo dice Pablo en Romanos capítulo 14 y versículo 9. Porque Cristo para esto murió. Note cómo Pablo lo enumera. Murió, resucitó y volvió a vivir. Ahí está todo el ciclo de todo lo que ocurrió aquí en la tierra. Ahí no está la ascensión, ¿ok? Pero ahí dice, para esto murió Cristo y resucitó y volvió a vivir. Mire para qué. Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Fíjate, si Jesús no hubiera muerto, Él no podía ser Señor de los muertos. Al Él morir, ¿qué pasa? Él se identifica con los muertos. ¿Por qué era necesario que Jesús se identificara con los muertos? Por la sencilla razón
de que había mucha gente que ya había muerto sin esperanza y su advenimiento tenía que incluir esa gente. Y entonces por eso, obviamente ustedes saben que con la muerte también hay otra serie de profecías y de propósitos de Dios que eran parte de todo el plan, vicario de Dios de venir a la tierra para morir. Pero qué lindo lo pone el apóstol Pablo, dice, Él vino a hacer todas estas cosas para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y ya Él vino, ya murió, ya resucitó y ya ascendió. Por lo tanto, ya Él es Señor de los vivos, de los muertos, de los que están en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Ya Dios cubrió todas las cosas en ese aspecto. Vamos a ver la segunda escritura, y esta escritura es un poquito más envuelta. Esta la escribe Hebreos, el capítulo 4. Vamos a comenzar desde el verso 14 y recuerde, estamos haciendo enfoque en lo que son los beneficios de la resurrección y los resultados de esa resurrección. Quería no seguir adelante sin dar un saludo a la audiencia del internet que está viendo estas transmisiones. Así que, y en el día de hoy nos honra con su visita una de las personas que nos ve de otro estado aquí en Estados Unidos, y ella está aquí con nosotros en esta noche. Qué bueno, ven. Muy bienvenida. No voy a decir tu nombre para que la prensa no se vaya detrás de ti. Amén. Mire cómo dice Hebreos, el capítulo 4, el versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿y qué dice después? Note que cuando dice que traspasó los cielos, ¿usted piensa en qué? En la ascensión. ¿Por qué es importante este sacerdote? Este sacerdote, una vez lleva a cabo todo el propósito, asciende y dice, traspasó los cielos. ¿Usted sabe por qué dice traspasó los cielos? Porque nuestro Dios habita donde está el paraíso, que es el tercer cielo. Así que traspasó los cielos. ¿Cuáles cielos traspasó? Traspasó el primero, traspasó el segundo, hasta que llegó al tercer cielo. Esa información nos la da nuestro apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces dice, traspasó los cielos Jesús, el Hijo de Dios. Ahora inmediatamente usted nota que el sacerdote que dice que traspasó los cielos, mire cómo dice, es Jesús. Diga, Jesús es el sacerdote. Hay que entender eso. Usted no puede pensar que hay otro sacerdote o que él sufrió un cambio metamorfósico para decir, no, ahora yo soy otro. No, Jesús, el Hijo de Dios, es el sacerdote. Es que la Biblia lo pone tan sencillo. Dice, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Me detengo ahí nuevamente y vuelvo a recalcar que la Biblia dice que este sacerdote que traspasó los cielos es el Hijo de Dios y dice que fue tentado en todo. ¿Quién fue el que estuvo aquí en la tierra? Jesús de Nazaret fue el que fue tentado. Ese es el sacerdote que ahora tenemos en el cielo. Ahora cuando a ti te duele una uña, ya Él sabe cómo las uñas duelen, porque Él tuvo 20 uñas y en algún momento quizás le dolieron. A lo mejor cuando trabajaba con su padre, José el carpintero, el padre terrenal, quizás se dio un machucón con el martillo, pastor? ¿Quién sabe? Pues Él aprendió lo que es experimentar dolor. La Biblia dice que sintió hambre. La Biblia dice que sintió sueño. La Biblia dice que lloró. La Biblia dice que se angustió. La Biblia dice que sudó, que se cansó. Todas las cosas que te suceden a ti como ser humano, Él las experimentó. Lo lindo de todo esto es que como el sumo sacerdote que tenemos ahora, que está sentado allá en su trono, pasó por todas estas cosas, tú tienes un pana. En Puerto Rico le dicen un pana. Un pana es un amigo, una pala. Tienes una pala allá en el cielo que sabe cómo tú te sientes. Y que cuando a ti te ocurren cosas, cuando algo te duele,
Él sabe compadecerse de tus dolores porque Él también pasó por eso. Usted se fija, lo importante es que ese sacerdote, ese sumo sacerdote, haya tenido esa transición. Esa transición le da la propiedad, le da el conocimiento, le da toda la autoridad para entenderte tal y como tú eres. Fíjate, estamos sirviendo a un Dios que vivió en un cuerpo de carne como el tuyo y como el mío. Qué cosa tremenda. Y entonces se sabe compadecer de ti. ¿Y cómo se compadece? Saberme cuántas veces se ha sentido triste por ti. Saberme cuántas veces han ocurrido cosas y Él ha dicho, pobrecito el pastor Eladio. Quizás en buen puertorriqueño, quizás Él dice, ay bendito el pastor Eladio. Pero fíjate, es bueno que tengamos un sacerdote que sabe porque vivió aquí abajo. Y ese es el que está sentado allá arriba. Estamos hablando de los beneficios y los resultados. El resultado de que Él vivió aquí, que Él resucitó y ascendió, le dio la posición ahora de ser Señor de los vivos y de los muertos, pero también le dio la posición de sumo sacerdote, y no solamente eso, sino que se sabe compadecer de ti. Qué resultado tan tremendo tuvo la resurrección, ¿verdad? Sin eso no podríamos. El versículo, aquí mismo en el versículo 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El socorro es el que tú y yo necesitamos a veces cuando estamos en alguna tribulación, ¿verdad? Voy a hacer un pequeño paréntesis, creo que tenemos que bajar el canal de la computadora. Amén. Gracias. Amén. Ahora vamos a ver a Hebreos, el capítulo 7, versículo 14. Perdónenme, yo tengo un oído clínico. Ok. Hebreos 7, note ahora cómo aquí hay otro cambio de ángulo, pero está tocando más o menos lo mismo. Mira cómo dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Ahora, tengo que hacer una pausa aquí porque los sacerdotes del antiguo pacto allá con Moisés, todos tenían que venir según el orden de Leví. Tenía que ser de los levitas. En la línea de sacerdotes que venía tenía que ser de esas familias. Judá no era una tribu de la línea de los sacerdotes. Judá era la tribu. ¿Qué significa Judá? Judá significa alabanza. La tribu de Judá era la que tenía los cantores, los músicos, todo lo que tenía que ver con la adoración y la alabanza, era Judá quien hacía eso. En cierta ocasión Israel peleaba una batalla y los enemigos estaban feroces. Y el profeta habló y Dios le dijo a Moisés, manda a Judá primero. Judá no era una tribu de guerra, era una tribu de músicos, de alabanza, de adoración. Los mandaron primero y según ellos alababan y adoraban a Dios, dice que todo ese ruido causó que los enemigos se confundieran y comenzaron a matarse unos a otros. Mira qué tremendo. Ahora, ¿con qué trabajaba Judá? Con la boca. Judá trabajaba con la boca porque era cuestión de simplemente alabar, adorar. Tú ofreces en este nuevo pacto, tú ofreces sacrificios. Tú no ofreces sacrificios de animales muertos. Tú no ofreces sacrificios de andar flagelándote ni nada de eso. Pero tú ofreces, dice la Biblia, que ofreces sacrificio de alabanza, que glorifica y que exalta a Dios. Ese es el único sacrificio que nosotros hacemos. La pregunta es, ¿de dónde vino Jesús? Jesús vino, ¿qué dice la Biblia? Ha nacido hoy en la ciudad de David, la ciudad de Jerusalén, y vamos a entrar un poquito en eso. Pero entonces volvemos al verso. Dice, y esto, verso 15, es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Diga, un sacerdote distinto. Jesús era un sacerdote distinto.
No era un sacerdote como los sacerdotes del antiguo pacto allá. No era un sacerdote de la tribu de Leví. Vino de la tribu de Judá. Nació en un pesebre. Y todo lo que hacía, lo hacía con la boca. Él trabajaba con la boca. Porque como Dios antes de la fundación del mundo, dice la Biblia que con la palabra de su poder, Él habló el universo a existencia. Jesús siempre trabajó con su boca. Y tú tienes que trabajar con tu boca. Es el único instrumento que tú tienes. Tú estás en un pacto de gracia establecido sobre mejores promesas. Y tienes un sacerdote que es de la tribu de Judá. Fíjate, tu sacerdote es de la tribu de Judá. Por lo tanto, tú tienes que trabajar con tu boca. En el viejo pacto decían, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero en este pacto es creí, por lo cual hablé. No hay una obra como la del antiguo pacto. Inclusive Dios le dio una de estas demostraciones a Moisés, porque Moisés en cierta ocasión el pueblo tenía sed. Y Dios lo llevó a una roca y entonces allí en la roca le dijo a Moisés, háblale a la peña. Y Moisés, como no sabía trabajar con la boca, porque Moisés había enseñado a trabajar con las manos, dice que golpeó la peña. Y golpear es una señal de trabajar. Dios le había dicho, no trabajes, háblale a la peña. Y golpeó la peña. Oiga, por el golpe aquel de la peña, que más tarde Pablo nos explica que aquella peña, aquella roca que lo seguía, era Cristo. Moisés le dio un palo a Cristo. Dice la Biblia que Moisés, por dudar, Dios le dijo, perdóname, pero no puedes entrar a la tierra prometida porque me acabas de dar un palo. No supo hablarle. Tú tienes que saber en este pacto, cuando tú veas una situación ocurriéndote, no te desesperes, no trates de manipular nada. Aprende a trabajar con la boca. Tú tienes que trabajar con tu boca. Eso merece un aplauso, ¿verdad que sí? Trabajemos con la boca. Amén. Hay veces que hay cosas que te suceden en tu vida, pero mira, tu boca también se puede convertir en un túnel de cosas malas. Ay, ¿por qué me pasa esto? Esa no es la boca correctamente. Tú tienes que decir, sea el nombre del Señor bendito. Tú tienes que decir como la oración que estábamos haciendo al principio. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Tú tienes que procurarlo, háblalo con tu boca. Esa es la forma de trabajar en este nuevo pacto. Entonces dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. Ahora aquí en el 15, en el 16 te dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según, oye cómo viene este sacerdocio, sino según el poder de una vida indestructible. O sea, con esto tenemos que llegar a la conclusión de que después de este sacerdote no hay ningún otro, porque los demás sacerdotes no podían continuar. ¿Por qué? Porque se morían. Se morían. Y dice la Biblia que cada vez se morían, y entonces tenía que venir el próximo de la familia, del linaje, a llevar el espacio del viejito que se murió o del joven que se murió, porque habían sacerdotes que a veces no caminaban derecho y cuando entraban al lugar santísimo, Dios los talaba y los mataba. El sacerdote tenía que estar vestido de lino fino, no podía pelear con la mujer antes de ir para allá, no podía tener problemas familiares, el sacerdote tenía que tener la casa en orden. ¿Sabías tú que en este nuevo pacto es así también? Pablo le dijo a Timoteo que el que anhela obispado, porque eso es un sacerdocio, el que anhela obispado dice que tenga su casa en orden, que tenga su vida en orden. Tú no puedes seguir a un sacerdote que no tenga su vida en orden, ¿verdad que no? ¿Qué tipo de ejemplo sería para ti un representante que no tuviera su vida en orden? ¿Qué ejemplo podría darte a ti? Qué importante es esto. Pablo le dijo a Timoteo, el que anhela obispado, buena cosa desea, pero mira, se requiere que sea así, 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 y empieza a nombrarle y a enumerarle todas las pautas de cómo es que se conduce un obispo.
Y nosotros somos los obispos. Que el Señor los mantenga siempre en un lugar donde puedan ser útiles para ustedes. Amén. Eso es bien importante. Así que, resumiendo esta primera parte, el sacerdote tiene una vida indestructible. El sacerdote pasó por todo lo que se puede pasar para ahora entenderte a ti y poder compadecerse de ti. Pasó todas esas cosas para poder ser el Señor de los vivos y de los muertos. Sencillo, ¿verdad? Ese es uno de los beneficios, o varios de los beneficios de aspectos de lo que es los resultados de beneficios de la resurrección. ¿Ok? Vamos a entrar ahora a la segunda parte, y en esta vamos a tocar lo que es la posición y función actual de Jesús el resucitado. Hay gente que piensan que Jesús ya hizo todo y que ya se fue para el cielo y se acabó todo y que Él está sentado por allá contento y alegre y descansando y que ya tú no lo puedes molestar. Hay gente que piensa eso. Vamos a ver en realidad qué es lo que está haciendo este sumo sacerdote. ¿Ok? Vamos a ver el primero, Romanos capítulo 8, versículo 34. Nos dice, ¿quién es el que condenará? Luego contesta y dice, Cristo es el que murió, ahí está su muerte, mas aún el que también resucitó, esa es la resurrección, y no se queda ahí, mira lo que dice después, el que además está a la diestra de Dios, esa es la ascensión. ¿Notas cómo la palabra nunca te deja Jesús en una esquina? Te lo presenta siempre aquí, te lo presenta allí y te lo presenta allá. Las tres cosas, en la tierra, muerto y resucitado y ascendido al tercer cielo. Ahora dice, el que también, mira cómo dice, el que también hace ¿qué? Lo pusimos en negrillas en su panfleto. O sea, Él está intercediendo por nosotros. Pastor, Él intercede para que el Padre no nos dé un cocotazo. Porque a veces pensamos, si Él está intercediendo por mí, ¿cómo es que Él intercede? ¿Verdad que lo justo y lo razonable sería que Jesús, el nene, estuviera al lado del Padre grande? Y entonces Jesús, papi, no le des que yo morí por Él. Mira las heridas. A mí me lo enseñaron así. Y está bien porque, pues eso fue lo que nos enseñaron, ¿no? Ahora más tarde me doy cuenta, Pablo te lo dice, la clave está en cómo Pablo empieza ese verso. ¿Quién es el que condenará? Luego te explica, Cristo es el que murió, mas también el que resucitó. El que además, nota como el que murió y el que resucitó es el que está sentado en el trono. Y ese es el que intercede por ti. La pregunta es, ¿cómo es que Dios intercede por nosotros? ¿A quién le intercede Él? Él te guarda. La intercesión de Dios es su protección sobre ti. Esa es la intercesión. No es que le están pidiendo a otro ya que te proteja. Aunque hay legiones de ángeles que están por toda la tierra cuidándote. Hace poco vi un pequeño corte de un accidente que hubo y en el accidente se veía ángeles cuidando a la gente que estaba en el accidente. Han habido montones de historias de niños que se han caído de un tercer piso y misteriosamente no se hacen nada. De otro que apareció por allá que estuvo no sé cuántos días metido debajo de un montón de escombros y salió perfectamente bien. Hay ángeles que te cuidan. La Biblia nos dice que son los ángeles espíritus ministradores que han sido enviados para el favor, para la protección y para el servicio de los que serán herederos de la salvación. Contigo hay ángeles. Hay veces que tú tienes situaciones donde hay ángeles que intervienen. Tú tienes que creer en la protección angelical. No te pongas a darle instrucciones, por favor. No empieces a decirle que te busquen un parking o que te cambien unos papeles allá en inmigración. Ellos no hacen esas cosas. Ellos lo que hacen es que trabajan de acuerdo a como Dios le da y las cosas se resuelven. Dios no anda haciendo trampa. Ustedes piensan que Dios es un buen hacker y tiene una computadora allá arriba y Él se mete en el centro de datos de inmigración. Vamos a cambiar los papeles a y hacerlos ciudadanos. Fíjate, hay gente que piensa que Dios hace eso.
Pero hay veces que Dios lo hace mejor. No se explica cómo, de momento, ¡bum!, te llega la tarjeta a tu casa. Y así es como Dios trabaja. Nuestro Dios es sabio. Diga eso conmigo. Nuestro Dios es sabio. Mire, no hay quien sepa hacer las cosas mejor que Él. Él hace las cosas de una forma que cuando usted lo ve hecho, usted dice, wow, how did he do it? Y es la forma correcta. Dios sabe cómo arreglárselas para que tú estés bien. Él intercede por ti. Eso es lo que es intercesión. Amén. Mira el próximo verso. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuántos aquí pecan? Todas las manos arriba, las piernas. ¿Verdad que pecamos? A veces sin darnos cuenta pecamos. Se nos chispotea, se nos pasa. Quizá usted pase un día fenomenal hoy y mañana empiezas el día en F. Hoy sacaste una A y mañana estás en F. Aplazado. Porque nos pasan cosas. Juan dice, mira, una de las funciones que Dios tiene es esa. Si alguno ha pecado, no pequéis, pero si alguno ha pecado, dice, se lo pusimos en negrilla, abogado tenemos. Diga, abogado tenemos. Cuando usted tenga un caso de corte que está feo, el único consuelo que usted tiene es que usted tiene un buen abogado. Y usted sabe que como usted tiene un buen abogado, pues usted va a estar bien, ¿verdad? Si es un ticket de tráfico, llámame a mí. Si es de inmigración, yo quiero ser su abogado. Y alguien te va a ayudar. Pero fíjate, en el caso del Espíritu, dice que abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo. Nota que te dice Jesucristo el justo. Jesucristo el justo encierra un montón, porque lo que te está diciendo, tenemos a Jesucristo, a Jesús el Cristo, el que vino, nació en la matriz de María, estuvo 33 años y medio aquí y sabe exactamente cómo manejar las cosas. Ese es tu abogado. Tu abogado es uno que pasó por la situación que tú estás pasando y por lo tanto sabe cómo resolvértela. Fíjate, pastor, ¿y este abogado en qué corte que está él? ¿Hay un juez? Él es el juez también. Mira qué cosa tan tremenda. Él es el juez. Y en otros estudios aquí, los que nos han seguido a través de los años, saben que en el cielo, ¿cuántos dioses hay en el cielo? Hay uno, pero tiene muchos títulos. De la misma forma que nosotros, por ejemplo, yo soy padre porque tengo hijos, pero yo soy hijo también porque tengo un padre. Yo soy primo, yo soy tío, yo soy abuelo, todavía no soy. ¿Ok? No sé por qué. Pero tú puedes tener muchos títulos, pues Dios se llama Padre cuando no tenía hijo. Ahora de momento, cuando Él se hace un cuerpo en el vientre de María, ahora Él, el Padre, se llama el Hijo. Pastor, eso es así. ¿Te acuerdas en Isaías? En Isaías 9:6 Él decía, mira, el niño que va a nacer se va a llamar Padre Eterno. Fíjate, Padre Eterno. Y el mismo Hijo, cuando se encontró con Juan allá en Apocalipsis, le dice, mira Juan, yo soy el primero y el último, el alfa y el omega. Pero después le dice, y yo también soy el que estuvo muerto y vivió. El que estuvo muerto y vivió, Él es el primero. Por lo tanto, antes de Él no había nadie. Entonces, ahí tú te das cuenta. Cuando tú mires para el cielo, nunca pienses que hay 2 tronos o 3 tronos, por favor. Hay religiones que piensan que hay un tercer trono para el Espíritu, que aunque está vacío, pero para que el Espíritu no se sienta mal, se lo ponen ahí. ¿Tú te acuerdas cuando tú orabas al Señor que tú decías, y al Padre le orabas un ratito, le orabas un ratito al Hijo, y le orabas un ratito al Espíritu Santo para que ninguno de los 3 se vaya a sentir mal? Hermano, yo firmemente pienso que si en el cielo hubieran 3 personas, en algún momento indicado se iban a pisar un callo. Porque es que usted pone 2 o 3 personas en un sitio y en algún momento indicado, por más bien que vaya la cosa, el muerto después de 3 días apesta. Y entonces yo siempre he dicho, para que tú ejercites tu limpio entendimiento, si en el cielo hubieran 3 dioses, ¿quién fue el primero? ¿Quién hizo el segundo? O ¡puf! Salieron los 3 así de momento. Fíjate, entonces hay que entender que es un solo Dios. Diga, un solo Dios. No hay 2 dioses ni 3. Lo que pasa es que ese Dios, una vez Moisés se lo dijo,
Allá por Deuteronomio le dijo, mira, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es, le dijo. Lo que pasa es que Él se manifiesta de diferentes formas. Amén. Así que abogado tenemos. Mira cómo dice el versículo 2. Y Él, este abogado, oye, este abogado, Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Tú sabes lo que es la propiciación? ¿Tú te acuerdas que en el tabernáculo allá había en el lugar santísimo un propiciatorio? Y en el propiciatorio era que se ponía ahí encima la ofrenda, la libación. Pues dice que Él mismo es el propiciatorio, Él es el altar, Él es el Cordero, Él es el Padre, Él es el Hijo, Él es todo. Ese es tu intercesor, ese es tu abogado. Llámalo a Él. Amén. No llámame a mí, llámalo a Él. Porque Él te va a resolver tu problema. ¿Sí? Él quiere ser tu abogado. ¿Ok? Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Ahora, mire, estamos hablando de la posición y función. Ya dijimos que es abogado. Ya dijimos que es intercesor. Ahora mira qué más es Él. Considerad al apóstol, Él es el apóstol, y sumo sacerdote de nuestra profesión. Mira los dos títulos que le ponen ahí. Él es apóstol, porque Él fue el que enviaron a hacer lo que Él hizo, ¿no? Él es el enviado de Dios. Cuando tú dices Jesús el Cristo, tú estás diciendo Jesucristo. Cuando tú dices Jesucristo, tú estás diciendo Jesús, el enviado. Cuando tú dices Cristo Jesús, tú estás diciendo el Mesías o el enviado Jesús. Porque son sobrenombres que se utilizan en la Escritura. Los judíos utilizaban muchos sobrenombres. Pero no hay diferencia, vuelvo a recalcar, entre Jesús, Jesús de Nazaret, Cristo Jesús, Jesucristo. Todos son el mismo, un solo Dios. Ahora ahí dice que Él es apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Mira qué importante es que tú entiendas esto, porque cuando tú comienzas a hablar la palabra, por eso tú tienes que hablar la palabra bien, la tienes que conocer. Si tú la conoces, tú la vas a hablar como manda. Casi siempre tus oraciones deben de ser conforme a la palabra. Cuando tú hablas, el apóstol Pedro era que decía, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Te está diciendo que cuando hables, utilices, si lo quieres usar verbatim, que es exactamente como está escrito, así lo puedes citar para que no haya problema. Yo pienso que un creyente que conoce la Escritura tiene más ventaja que uno que no la conoce. Porque el que la conoce va a hablar las palabras conforme a la Escritura, las palabras conforme a lo que Dios habló. ¿Usted sabía que todo lo que Dios tenía que decir ya lo dijo? Y no solamente lo dijo, sino que lo plasmó aquí. Lo plasmó aquí porque es necesario que tú tengas un marco de referencia. Y el marco de referencia que tú tienes es su palabra. Por eso tú no puedes separar a Cristo, no puedes separar a Dios de su palabra. Los dos tienen que estar todo el tiempo juntos. Dios es su palabra. La Biblia dice en Juan 1:1, y en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él era la palabra. Mira qué cosa tan tremenda. Ahora, ya con eso entendimos que Él es entonces abogado, Él es intercesor, ahora es sumo sacerdote, es apóstol de nuestra confesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. En ese aspecto sí se parece al orden mosaico, porque Él honró las cosas tal y como tenían que ser honradas. Amén. Ahora vamos a la tercera parte, y en esta tercera parte vamos a ver el espíritu de anticristo que niega a Jesús. Cuando yo oigo la palabra anticristo, cuando usted la oye se le paran los pelos, porque cuando te hablan de anticristo, rápido tú piensas en un individuo que viene a manejar el mundo y que va a tomar las riendas de todas las computadoras y las computadoras grandes de Bruselas.
la computadora negra esa que se llama la bestia, que dice que tiene la capacidad de mantener un control constante al segundo de la natalidad y de la mortalidad. Puede llevar un censo continuo a cada segundo de todo lo que está pasando con la natalidad y la mortalidad en el mundo. Big deal. Ahora un teléfono, un iPhone 6 hace eso ahora. Imagínense, con aquella computadora con tantos tubos y botones. Y ahora usted en un telefonito de eso hace lo mismo. Pero fíjate, lo importante que es conocer este aspecto de anticristo. Diga, anticristo. Anticristo es una palabra compuesta, ¿ok? La palabra anticristo, lo que significa en griego anti, lo que significa es en contra o opuesto a. De ahí sale la palabra versus, ¿ok? V-S y un puntito, versus, ¿ok? Se opone a Cristo. Cualquier cosa. Aquí tú vas a ver, en ninguno de estos versos que vamos a leer, vas a ver un hombre con el control mundial encima de él. No. Pero mira qué sencillo es caer en una doctrina de anticristo. El primero está en 1 Corintios, el capítulo 12, versículo 3. Dice el apóstol Pablo: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Qué quiere decir anatema? Alguien que me diga. Maldito. Fíjate, hay ministerios y hay escuelas de pensamiento que se han referido a Jesús en una forma negativa. Hay ministerios que han menospreciado a la persona de Jesús. Y cuando tú menosprecias la persona de Jesús, estás metiéndote en un problema bien feo. Y la única palabra que hay para describir ese espíritu, esa actitud, esa doctrina o forma de pensar es que es anticristo. Porque se va en contra. Una vez Jesús mismo por su boca dijo: el que no es conmigo es contra mí. Anticristo sencillamente es estar en contra de Cristo. Y todos sabemos que Jesús es el Cristo. Y todos sabemos que Jesucristo es Jesús. Y que Jesús es Cristo, Jesús y Jesucristo. Cuando tú analizas todo eso, entonces tú te cuidas de trabajar y de honrar a Jesús desde que nace hasta que asciende en esa manifestación de la tierra, y después lo sigues honrando en tu adoración como el Rey de Reyes. Pero todo lo que tenga que ver con Jesús desde que llega hasta que sale de la tierra, tú tienes que honrarlo. Y nunca hagas nada que vaya en contra de esa manifestación, porque ese es el espíritu del anticristo. Fíjate, Pablo dice que nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no fuera por el Espíritu. Mira lo que te dice en la segunda cara de ese versículo: y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Ustedes se acuerdan una vez cuando él preguntó y él le dijo? Bueno, ahí lo vamos a ver en el próximo verso, Mateo 16. Yo no estoy ni mirando los versículos, pero voy por ahí, por donde tengo que ir. Mateo 16, 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque a él le interesaba saber qué sus discípulos pensaban de él, o quién pensaban ellos que era él. Andaban con él todo el tiempo. Lo veían haciendo milagros, lo veían haciendo prodigios, lo vieron caminar sobre el agua, lo vieron parar los vientos en una tempestad. Y entonces él de momento le hace esa pregunta esporádica y le dice: ¿quiénes decís vosotros que soy yo? Y el verso 16, respondiendo, ¿quién? El gran Simón Pedro, porque Pedro era la voz cantante de los apóstoles. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dijo una declaración poderosa. Sin embargo, esa declaración que él dijo, mira lo que dice Jesús de ella. Verso 17, entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne
ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Obviamente Jesús tenía que hablar así porque él tenía que dar gloria a todo el proceso de Dios. Es que Pedro dijo esas palabras por el Espíritu. Nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no fuere por el Espíritu. Fíjate que para poder reconocer a Jesucristo hay que tener el Espíritu de Dios. Qué importante es eso. Ahorita vamos a hablar de eso. No podemos nosotros relacionarnos con Jesús si el Espíritu no está en nosotros. Ahora mira cómo dice Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. ¿Quién es ese? Ese es el Espíritu Santo, ¿no? Dice, Él dará testimonio de mí. ¿Qué viene a hacer el Espíritu Santo? Viene a dar testimonio de Jesús. Fíjate, aquí en la tierra siempre ha estado acompañada por alguna manifestación de Dios. En el Génesis, Jesús no estaba por ningún sitio. Dios el Padre no estaba por ningún sitio, pero en Génesis te dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Luego, entonces comienzan los profetas y comienza Dios a manifestarse por medio de su palabra y sus profetas. Ahora es la persona de Dios, por así decirlo, es la que tiene la interacción. Luego llega Jesús y está con nosotros y Él es la interacción de Dios aquí en la tierra. Pero Jesús ascendió al cielo. Después que resucitó, ascendió. ¿Y qué pasa? Que cuando Él asciende, Él dice, no puede quedarse esto solo. Hay que mandar algo de allá para que esté con nosotros. Nunca hemos estado solos. Siempre Dios ha tenido cuidado de nosotros. Pero ahora este Espíritu Santo es algo muy diferente. Mira la nota que está ahí de Juan 16:14. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Oye esto, cuando llegue el Espíritu Santo pensábamos, no, el Espíritu viene con una onda nueva a decirnos unas cosas nuevas. No, viene a tomar de lo de Jesús. Lo que Jesús nos dijo, el Espíritu lo toma y ahora Él llega, ese Espíritu te lo revela. Mira el montón de cosas que nos están diciendo ahora. ¿Crees tú que esta plática viene por el Espíritu Santo? Si no tuviéramos al Espíritu Santo, yo creo que no podríamos decir nada, porque nosotros no sabemos ni hablar. Él es el que pone las palabras dadas por el Espíritu para que tu oído pueda recibirlas y tú puedas ser edificado. Pero todo viene de Jesús. Dígalo conmigo. Todo viene de Jesús. No de ningún otro sitio. Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es el cordero, Él es el sacrificio y Él es el sumo sacerdote que es Dios sobre todas las cosas. Y a Él sea la gloria. Amén. Mira el problema que hay con esto de la ascensión. Si Él no ascendía, si Jesús no ascendía al cielo y se quedaba aquí con nosotros, el asunto era que el Espíritu Santo nunca iba a llegar a nosotros. Y tú nunca ibas a poder decir, o no se iba a poder hablar de ti y decir que tú has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Porque mientras Él estuvo con ellos, Él estaba entre ellos, Él los acompañaba a ellos, pero Él dijo, cuando yo me vaya, Él decía, el reino de Dios entre vosotros está. Pero cuando Él se fue, ya no está contigo, ya no está entre ustedes, ahora está. Y es bien importante que Él ascendiera, porque al Él ascender, el Espíritu llegaba a ti. Y mira, tú y yo sin el Espíritu dentro vamos a estar como estaba David. Límpiame con hisopo, hazme más puro que examíname, a ver si hay en mí camino de perversidad. Porque como no había un Espíritu en él, no le daba testimonio, no lo llevaba y lo guiaba a toda verdad y a toda justicia, pues no tenía nada. La gente de antes del Espíritu Santo andaban al garete.
Un profeta llegaba de vez en cuando y daba unas instrucciones. Cuando Jesús llegó a la tierra, dice la Biblia que un día mirando una multitud se compadeció de ellos, dice, porque los vio que estaban como ovejas sin pastor. Entonces, ¿qué pasa? Tú no puedes ser pastoreado por ti mismo. Y hay momentos que tú llegas a tu alcoba, solito tú allí, y tú te miras en el espejo y tú dices, espejito, espejito. Había una señora que siempre se pasaba en un restaurante y había un teléfono público y el teléfono estaba dañado. Y entonces, pero ella siempre todos los días agarraba el teléfono y ya todo el mundo sabía que el teléfono no servía. Y un día, un hombre curioso fue donde ella y le dijo, ¿por qué tú estás hablando por ese teléfono? Si ese teléfono no trabaja. Y todos aquí lo saben. ¿Qué es lo que tú le dices al teléfono? Yo le digo, telefonito, telefonito, ¿quién es la más linda? Y él me dice, tú. Y hay veces que tú estás en tu intimidad, en el espejito, espejito, espejito. Y lo único que te guarda, lo único que te cuida, lo único que te sustenta, lo único que te consuela y te fortalece es el Espíritu de Dios que está viviendo dentro de ti, que no llegó a menos que Él hubiera ascendido. Amén. Porque si Él no asciende, nos quedamos a pie. Gracias a su ascensión, ahora el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y finalmente vamos ahora a entrar a una partecita un poquito rocosa. Y en esta partecita no habíamos visto una de estas anteriormente. Posiblemente en estudios futuros vamos a siempre incluir uno que otro. Esta sección de versos mal trazados de la resurrección. ¿Ok? Y hoy tenemos 3 que son picantitos. El primero está en Primera de Corintios, el capítulo 15, versículo 16. Y quiero decirles que cuando tú eres un buen estudiante de la Biblia y tú aprendiste un poquito, tú sabes que un texto sin contexto se convierte en un pretexto. Si tú sacas un verso esporádico así de la Escritura, sin darle una aplicación, sin darle una concatenación apropiada, donde tú lo combinas correctamente, tú puedes entrar en una falsa doctrina. Inclusive, eso te puede llevar al espíritu del anticristo también. Porque no puedes trazar la palabra incorrectamente. Pablo le dijo a Timoteo, mira Timoteo, procura presentarte aprobado delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza, que usa bien la palabra. Y nosotros aquí tenemos que hacer eso. Porque mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 19. Dice, si en esta vida esperamos o solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y entonces cuando tú ves un verso como ese, tú dices, wow, como que Cristo no es suficiente. ¿Verdad que eso es lo que da a entender ese versículo? Saberme cuántas veces tú has escuchado este verso trazado así, en esa forma negligente. Pero yo quiero decirte lo que significa ese verso. Y para eso tenemos que ir al verso 17. 17, por favor. Si Cristo no resucitó, vamos al 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Nota como aquí ya comienza el sentir del verso que leímos ahorita. Si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Está siguiendo la línea? Ahora, mira el 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Esos versos no están en el panfleto, lo están en la pizarra. Pero fíjate, la línea del apóstol Pablo es que está diciendo, si los muertos no resucitan,
Cristo no resucitó. Él está hablando de vivos, muertos y de muertos que resucitaron. Eso es lo que está hablando. Si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Entonces ahora cuando tú lees el verso que dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Hay una versión que dice dignos de lástima. Pero a lo que se refiere ahí es, si tú miras solamente una faceta de la vida de Cristo, pero no miras toda la faceta completa que nació, que creció, que murió, que resucitó y que ascendió y que ahora eres Rey de Reyes, si tú no lo miras así, entonces hay que tenerte lástima. Fíjate, y cuando tú piensas en Jesús, por eso vengo diciéndote desde el principio del estudio, ya llevamos 3 estudios aquí hablando de que cuando tú pienses en Jesús, tienes que pensar en Él y verlo desde el momento que gesta en la Virgen María hasta el momento que asciende. Ese es Jesús, desde allá hasta allá. Pero tú no puedes sacar una parte de la vida de Jesús para conocerlo. Si lo conoces así, entonces eres el más digno de conmiseración. Pero cuando lo miras en todo su poder, ese verso no te aplica a ti. Porque tú no estás esperando en Él solamente en esta vida. ¿Ves el punto? Vamos a ver otro que también se trazó así de esa forma. En la Biblia Peshitta, que es una Biblia de estudio, eso está en su panfleto. En la Biblia Peshitta dice, si solamente para esta vida confiamos en el Cristo, somos los más miserables. Fíjate, si tú limitaras tu beneficio solamente a esta vida, entonces también hay que tenerte lástima. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate para la piedad. Le dijo, mira, porque esa piedad, la gracia, no solamente tiene provisión para esta vida, sino también para la futura. Y cuando tú conoces a Jesús como el mediador de todo, desde el principio hasta el fin, ya no hay que tenerte lástima, porque el Dios que tú tienes es uno que vino, que murió, que resucitó, que ascendió y que es el sacerdote de tu confesión. Él es el que intercede por ti. Él es tu abogado. Él es tu defensor. No hay que tenerte lástima. ¿Verdad que no? Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahí lo que te está diciendo es que tú lo estás viendo a ese Jesús, a ese cuerpo que Él tiene, lo estás viendo desde que empezó hasta que terminó y ascendió. Así como fue el cuerpo, así como está el cuerpo de ahora, así será el tuyo. Fíjate, exactamente, tú tienes ahora mismo, tú vives en esperanza, tú fuiste salvo en esperanza, como dice Romanos, pero mira, poco a poco tú vas ahí con una esperanza de que un día tú vas a tener un cuerpo como el que tiene Él. Vamos a ver otro controversial, este es controversial. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces esto a veces abre la puerta a que tú mires a Jesús y lo miras allá en los días de su carne y te dices, no, eso no. No, eso aquí no. Y entonces tú comienzas a convertirte en un anticristo contra ese Cristo que vino y que estuvo en la carne. Te vas en contra de aquel verbo que fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo. Me pareció un pentecostal ahí, ¿verdad? Gloria. Pero mira, tú sabes que este versículo se ha prestado. Bueno, yo fui pentecostal toda mi vida, imagínense. Se ha prestado para menospreciar a Jesucristo en los días de su carne. Y entonces uno tiene que buscar cuál es el punto reconciliatorio que hay ahí.
Volvemos con lo que se llama la hermenéutica a ir un poquito más atrás en otros versículos que van a aparecer en la pizarra. Y el versículo que vamos a considerar es el versículo 13. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió, aquí es donde tú tienes que inmediatamente empezar a pensar. Si uno murió, ¿qué dice ahí? Por todos, luego todos murieron. Tú tienes que verte así. Si uno murió, todos murieron. Ahí, mira cómo dice el 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió. Vuelve otra vez a hablar de Jesús cuando muere y del que resucitó por ellos. Oye, qué importante es entender esto. El enfoque aquí es el Jesús que vino, que murió y que resucitó. Eso es lo que tú tienes que tener en la mente ahí. Ahora, mira el verso 16. De manera, ¿ve? Ahora tiene sentido, que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocemos solamente en una parte, eso es lo que está diciendo ahí. Esa es la parafrase. Si lo conocemos solamente en una parte, pues ya no lo conocemos así porque lo tenemos que conocer en la vida, en la muerte, en la resurrección y en la ascensión, donde Él es Dios de todos los muertos y los vivos. Entonces, si tú coges un verso y lo sacas de contexto, lo conviertes en un pretexto y te haces amiguito del anticristo. Y anticristo es bien sencillo, es facilito negar a Jesús, bien facilito. Cualquier cosa que un predicador dice en contra de Jesús, eso es anatema. Cualquier cosa que un predicador tira en contra de lo que fue la manifestación de Dios, que Pablo le dijo a Timoteo, mira Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue visto por los ángeles. Dios fue recibido arriba en gloria. Le da todo el proceso desde que se manifestó hasta que ascendió. Entonces tú no puedes perder de vista eso. Cuando tú pienses en Dios, cuando pienses en Jesucristo, piénsalo desde allá hasta allá. No te quedes viéndolo en un solo renglón, porque si te quedas ahí, lo puedes menospreciar. Y Él tiene un plan completo. Diga, plan completo. Y Él lo llevó a cabo ya. Por lo tanto, si a Cristo conociste según la carne en un ratito allí, no te puedes quedar ahí. Tienes que conocerlo. Mira el próximo verso que viene. La nota. A fin de conocerle, mira qué lindo, y el poder de su resurrección. Mira lo que dice después, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, dice Pablo. Porque Pablo no estaba muy seguro si él iba a estar vivo o muerto cuando el Señor viniere, y por eso es que él dice ahí, como él enseñaba que cuando Jesús viniera por segunda vez, los muertos en Cristo resucitarían primero. Digo, si llego a ese momento, definitivamente no puedo dejar de conocerle en el poder de su resurrección, en el poder que tuvo durante su vida aquí en la tierra y en el poder que tuvo cuando ascendió al tercer cielo. Pablo lo conocía así, ¿o yo? Cuando Pablo fue al paraíso y se encontró con Él, los oídos de Pablo no aguantaban lo que se estaba hablando allí. Y cuando llegó acá dijo, se dijeron cosas inefables que no hay vocabulario humano para expresarlo. Así dijo. Y no pudo explicar. No, Pablo no explicó nada de lo del paraíso porque era tan alto que él dice que no se podía hablar con palabras humanas. Y a veces nosotros, a ese Jesús que está allá en el paraíso, que le prometió al ladrón y le dijo, de cierto te digo hoy, vas a estar conmigo en el paraíso. A veces hablamos de Él como si Él no fuera el Dios de dioses. Cuando tú pienses en Jesús, dale toda la gloria.
Cuando tú pienses en Jesús, dale toda la honra. Porque Jesús, Jesucristo, Cristo Jesús, el Mesías, Dios, Jehová, son todos el mismo. Pero Jesús fue lo último que vimos de Él. Y eso hay que honrarlo, recordarlo con amor. Tienes que pensar en Él y hablar como hablaba Cantares. Mi amado es señalado entre 10,000. Así es que tienes que pensar en Él. Ama a Jesucristo sobre todas las cosas. No dejes que nada sea más valioso y más grande en tu vida que Jesús. Nosotros tenemos aquí una alabanza que cantamos que dices que tú eres el grande, que tú eres incomparable. Palabras faltarían para decir, porque es que cuando tú le cantas a Él, tú estás reconociendo que Él es el todo del todo. Él es el todo del todo. Pablo, cuando habló de Él, de Jesús, dijo: en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Él está completo. Y después dice: y como Él está completo, vosotros también, como lo tenéis dentro, estáis completos en Él. Diga: yo estoy completo. Ay, notas de cierre. Qué bueno que ya terminó. Son las 9:28. Yo estoy mirando el reloj, ¿oye? No crea que yo me estoy encandilando. Yo respeto su tiempo. La forma más fácil de juzgar a un predicador o maestro es si exalta a Jesús constantemente. Cuando usted ve a un predicador que menosprecia a Jesús o que tenga cuidado con eso, que ese es el espíritu del anticristo. Porque mira, la hermana dice ahuyir.com. ¿Sabe por qué? Un predicador que conoce a Jesús le da toda la gloria. Por eso tú ves aquí que nosotros no cesamos de exaltarlo y de darle honra y gloria. Amén. Jesús debe ser el centro de la devoción, adoración, ya sea en canción, prédica o estudio. Él tiene que ser el centro. Y finalmente, todo espíritu o doctrina que no exalta a Jesús es anticristo. Es en contra de Cristo. Jesús dijo que el que no era con Él era contra Él. Así que ese es el estudio en esta noche de diversos aspectos de Jesús, el resucitado. Esperamos que le haya servido y que le haya ayudado un poquito más. Muy bendecidos y buenas noches y muchas gracias por la atención.